Y así está Córdoba capital, desolado. Nunca antes visto la Hipólito Yrigoyen de esta forma. Ni un alma. Increíble. Nadie en las calles. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Mi nombre es Michael García y vengo a traerles un video muy bueno que me han estado pidiendo que hable sobre Córdoba, cómo está Córdoba, cómo se encuentra en la actualidad, si está desolada, si hay mucha gente, si la gente sigue resguardada en su casa, si la gente sigue en las calles. Mucha gente me pregunta, Mike, cuéntame, tú que estás ahí en Córdoba, Argentina, cuéntanos qué nos está pasando en nuestra ciudad. Antes que comencemos, no se olviden suscribirse al canal. Muy importante que se suscriban al canal y no solamente se suscriban, tienen que darle a la campanita para que cuando yo suba un video le notifique YouTube. Si no, YouTube, por más que estén suscritos, no les va a avisar. Si se suscriben y le dan la campanita, sí. También le dan like y así el video se va posicionando para que muchas personas lo puedan ver. Me pueden seguir en mi Instagram, Michael García Dance. Y bueno, comencemos con el video. Mi primera parada comenzó en el Parque Sarmiento. Yo tengo un monopatín bastante potente que va a 70 km/h y ese monopatín me ayudó a ir por toda la ciudad, así que súper bien. Mi primera parada fue en el Sarmiento y yo ahí estudié todo lo que fue viendo cómo la gente trotaba. Yo por lo general, antes de toda esta de la pandemia, había mucha gente, sobre todo este video fue grabado un viernes en la noche, tarde noche, casi noche, y siempre en el Sarmiento había mucha gente trotando. En esta oportunidad muy poca gente, como que la gente le tiene miedo a salir a la calle, le tiene miedo a todas estas cosas y wow, me parece súper loco. También los gimnasios he notado que han bajado mucho su clientela, así que realmente la gente acá en Argentina por lo general tiene bastante miedo. Luego de eso agarré mi monopatín y me fui por una curva. Del Parque Sarmiento te vas por una curva, pasas por la policía y llegas al Dante. En el Dante es un sitio donde hay varios, donde venden lomitos, donde venden hot dog, y es un sitio donde se reunían, por ejemplo, por lo menos los viernes a esa hora, muchísimas personas. Es sumamente raro y extraño que no hubiese tanta gente. Sí hay, pero no para lo que antes había, así que bastante desolado me pareció y yo realmente quedé súper sorprendido. Luego de eso me fui rodando un poquito más atravesando el Parque Sarmiento y llegué al restaurante Escaleno. Este restaurante es un restaurante bastante referente del parque. Diagonal a ese restaurante está un restaurante que se llama Raku, que es el aire libre. Y nada, me pareció que está bastante vacío para hacer un viernes muy pero muy vacío. Y eso llamó bastante mi atención. Así que realmente no entiendo si es que la gente tiene miedo o que la gente, el presupuesto ya no les da. Pero alguna de esas dos razones es muy extraño. Eso un viernes en la noche, en una situación normal, hubiese estado llenísimo, pero llenísimo de personas. De allí, del Escaleno, me fui a Plaza España. Muy cerca del restaurante Escaleno llegas a Plaza España. Plaza España es muy concurrido, o sea, esa rotonda donde está Plaza España, que comunica la Hipólito Yrigoyen, donde comunica la Porreidón, donde comunica el parque hacia Las Tejas. Es una zona donde hay muchísimas personas y wow, a mí me sorprendió que no hubiese tanta gente. Estamos hablando que es un día viernes y no hubiese tanta gente. Es realmente sorprendente. Cabe destacar que Córdoba es una ciudad universitaria donde van personas de todas partes de Argentina a estudiar, y que no haya la cantidad de gente que había antes quiere decir que muchas personas se han regresado a sus pueblos, se han regresado a sus provincias y ya no hay tantas personas. Así que Plaza España es un punto de referencia para ver. Pasé por ahí porque es como un punto de referente para ver si hay movilidad. Si no hay movilidad en Plaza España un viernes en la noche, es que anda algo mal. Chicos, de Plaza España me fui por la Lugones, llegué al Supermami, doblé a izquierda y llegué a la terminal de ómnibus. La terminal de ómnibus es la terminal donde llegan todos los buses que vienen desde el interior o de otra provincia o del interior de Córdoba. Es una zona que los viernes por lo general los chicos se van a su provincia, a visitar a su familia o vienen acá a Córdoba, y que esté vacío es sumamente loco. Yo no me quedé con las dudas y decidí entrar porque quería saber cómo estaba, y realmente demasiado desolado, pero demasiado desolado. Me sorprendí, o sea, realmente me sorprendí y dije, no lo puedo creer que esto esté tan vacío, pero así está Córdoba, y es una lástima porque
yo creo que está afectando bastante en la economía y está sumamente desolado Córdoba, Argentina. Luego de la terminal de ómnibus seguí y pasé por una zona que es el Puente Colores. Quería pasar justo por allí porque es donde está el panal de abeja, que es una estructura bastante linda que se la quería mostrar. Lamentablemente no pude pasar, estaba cerrado con la policía, había manifestaciones y me pareció sumamente extraño que hubiese manifestaciones, pero hay muchos problemas, mucha gente que se está quejando por la falta de dinero, porque lo han despedido de sus trabajos y hay demasiadas dificultades acá viviendo en Argentina. Realmente hay mucha gente que la está pasando muy mal y eso de las manifestaciones por lo general ya se está haciendo como costumbre y es muy triste. No sabría decirles si pronto esto termine en algo crítico, un estallido social. Luego del panal de abeja tuve que seguir y me metí por la 24 de septiembre, crucé el puente, llego a la 24 de septiembre hasta el final y llego donde está Barrio General Paz. Barrio General Paz es un barrio bastante lindo, de clase media, acá en Córdoba, Argentina, donde también hay movilidad en las noches y lo que noté es que estaba muy, pero muy oscuro, o sea, era una zona que estaba realmente oscura y me pareció sumamente extraño. No sé si no está haciendo la municipalidad el trabajo, no sé qué pasa, pero realmente estaba muy oscuro y desolado, muy solo, una zona donde siempre había gente y totalmente desolado. Realmente hasta da miedo me dio un poco, pero sumamente loco. De Barrio General Paz decidí volverme al centro y llegué a la peatonal. La peatonal es un sitio donde también hay muchísima gente, hay muchísimas tiendas y aunque parezca loco, ahí había un poco más de gente, pero no tanta como la habitual, pero había un poco más de gente, un poco más de luces, pero tampoco fue alarmante. De verdad, chicos, antes no se podía caminar por ahí, era imposible caminar por la peatonal porque había demasiadas personas comprando todo y muy raro, no hay la gran cantidad que me esperaba que iba a haber. De la peatonal, chicos, me fui derechito, subí por la General Paz, y llegué a Patio Olmo. Patio Olmo es un centro comercial, uno de los centros comerciales más famosos de Córdoba, Argentina, de Córdoba capital, donde van muchísimas personas. No pude entrar a Patio Olmo porque estaba con el monopatín, pero desde afuera se veía más o menos gente, pero nada que ver para la cantidad de personas que habían ante esta pandemia. Había muy poca gente en comparación para hacer un viernes en la noche y me pareció algo raro, pero bueno, ya hemos visto en el video que está demasiado desolado. Yo, para no quedarme con las dudas, fui al sitio que yo dije, si este sitio no tiene gente, ya está mal. Güemes. Güemes es una zona donde están todos los bares. Estamos hablando de que Córdoba es una ciudad universitaria y Güemes es un sitio donde están todos los bares. Si no hay gente allí, es porque anda algo sumamente mal. Realmente Güemes estaba vacío, pero realmente vacío. Para hacer un viernes en la noche no había nadie y eso me llamó muchísimo mi atención. Nada, decidí firmar. No pude entrar a los bares porque estaba con el monopatín, pero de verdad que es solo y ahí te das cuenta que para hacer una zona universitaria un viernes que no haya ni un estudiante ahí bebiendo ni nada, está realmente mal la situación. Luego de eso, chicos, decidí irme de Güemes y subí por Hipólito Yrigoyen, donde hay también muchos sitios de comida, donde venden comida italiana, comida de todo tipo, y decidí filmar ahí y había algunos autos que pasaban, pero nada, digamos, extraordinario. Había realmente también muy poca gente para lo que siempre ha existido en esa zona. Mi conclusión es que yo siento que esta pandemia ha afectado tanto la parte emocional, la parte cultural, la parte de turismo, la parte económica, la parte hasta sentimental. Veo a la gente en la calle muy preocupada, muy estresada, muy viendo si le alcanza hasta el último dinero, sufriendo todo o con la expectativa de ver qué va a pasar con las vacunas. Sabemos que acá hay un problema con que no se ha podido vacunar como en otros países tan rápido y bueno, la gente realmente anda preocupada por eso y eso se ve en la calle. Quise mostrarle un poco de lo que yo he visto y lo que se ve y mi conclusión es que Córdoba está siendo una ciudad desolada y
realmente triste. Yo quiero que me dejen en los comentarios si a ustedes les gustaría que le trajera un video de Buenos Aires o de qué provincia les gustaría que yo viajara y le enseñara cómo está la situación en cada ciudad de Argentina. Déjenmelo saber con un comentario y no se olviden suscribirse al canal, darle a la campanita y también seguirme en mi Instagram, Michane García Dan. Espero les haya gustado este video y nos vemos en otro próximo. Chao.